Está claro, porque por ejemplo con los detectives con temas de pensiones trabajamos muchísimo. Además es muy fácil ver que si tú inviertes 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euros en un detective y pasas a pagar de pensión 400 euros menos al mes o a cobrar 500 euros más al mes, es muy fácil para todo el mundo entender eso. Sin embargo, en infidelidades trabajamos muchísimo menos, a pesar de lo que la gente cree, porque no tienes esa ventaja económica, es solo emocional. Al final, el statu quo de la familia y de los menores prevalece por encima de la situación que se quiera luego dar a entender que se tiene. Y los menores tienen que enterarse lo menos posible de que se ha producido un cambio. Claro, cuando tú investigas a un trabajador muchos días, no hay posible malentendido de que yo quiera saber lo que hace este tío en su tiempo libre. Pero es verdad que cuando investigas a la exmujer, siempre hay como ese tema de decir, oye, pero... Y alguna vez he llegado a sospechar, ¿no? Decir, alguna llamada que me han hecho, digo, ¿este de verdad quiere alguna modificación? O... aparte de quererla, quiere cotillear un poco lo que hace, ¿no?, su exmujer. A mí me han venido los clientes al despacho y me han dicho, yo es que quiero una guardia y custodia compartida para no tener que pasarle pensión a mi mujer. Que tú tengas una guardia y custodia compartida no significa que tú no puedas, que tú no tengas que pasarle una pensión de alimentos a tu mujer, porque al final la pensión va ahí en base al desequilibrio económico. Es decir, yo quiero una guardia y custodia compartida, pero yo gano 6 y mi mujer gana 1.000, tú al final vas a tener que pagarle una pensión de alimentos a tu mujer por el desequilibrio económico. Muy buenas, estamos aquí con los dos socios de Millennials Abogados, Arsenio y Arantxa. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, Daniel, aquí estamos a compartir una charla contigo agradable, o esperemos que sea agradable. Esperemos, hombre, con vosotros siempre es agradable. Yo hoy quería hablar del tema de pensiones, metiéndonos también un poco en salseos y tal, porque creo que es algo que hasta que no te pasa no eres consciente de las normas del juego y todo lo demás. Y yo incluso, que nosotros como detectives hacemos muchas cosas, el tema de pensiones, porque muchas veces, pues no sé, nos contratan porque es que mi marido dice que no tiene dinero, pero sé que trabaja en B y entonces demostramos que tiene y pasa a cobrar más. O al revés, ¿no? Mira, es que mi mujer, quedamos en que yo le pasaba 600 de pensión porque no trabajaba, pero es que ahora se ha puesto a trabajar. Entonces lo demostramos y todo lo demás, ¿no? Pero claro, eso es como un poco ya posterior y la parte que me toca a mí, pero yo sí que tengo varias preguntas de un poquito cómo funciona de primeras, ¿no? Porque además yo que hablo con Marc, con mi hermano, que bueno, que como ya sabéis es abogado y todo lo demás, me dice que si la compensatoria, la alimenticia, entonces, a ver, explicarme un poco sí, para nivel super amateur esto cómo funciona. Vale, te comento. Bueno, lo primero que es un tema que además siempre genera mucha discrepancia, ¿no? Porque al final esto es un océano de posibilidades y de situaciones y al final en ningún caso es igual, aunque se puedan parecer, ¿vale? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando nos metemos en materia de pensiones siempre tienes el típico cliente o la típica clienta de es que resulta que a mi vecino, a mi primo, a mi hermano le pasó, le ocurrió, es que ganaba, es que yo gano, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que diferenciar como pinceladas fundamentales es ¿en qué régimen nos vamos a mover para establecer esa pensión? Si estamos hablando de una pensión por alimentos, porque estamos hablando que la guardia y custodia se le ha atribuido a uno de los cónyuges, ¿vale? Y por tanto, o progenitores si no están casados, o si nos estamos moviendo en un plano en el que hay una custodia compartida y hay un desequilibrio económico, que entonces también se establece, digamos, como esa pensión de alimentos a favor de la parte que obviamente gana menos dinero y también tiene pues que mantener al menor en las mismas circunstancias y situaciones que tenían antes de la ruptura de la relación de pareja. Vamos a dejarlo para no entrar en divorcio, pareja, de hecho, en la relación que había existente. Entonces, por ese lado tenemos lo que respecta a los menores, pero es que luego tenemos, a razón de ya sí cuando hay un matrimonio, ¿vale?, la famosa pensión compensatoria, que cada vez se ve menos, pero que todavía se ve y se pide pues porque por razón de edad todavía hay mujeres pues que han estado dedicadas única y exclusivamente al cuidado del hogar y por tanto se solicita todavía a día de hoy. También hay que decir que a razón de las parejas de hecho también hay una indemnización contemplada en nuestro Código Civil para aquellas mujeres que también de alguna forma han adaptado su puesto de trabajo, su jornada laboral o se han dedicado también al cuidado del hogar sin estar casadas. Entonces ahí se contempla un concepto de que se llama indemnización, ¿vale?, a cargo de esa situación que han tenido y que una vez que se ha roto la relación pues se encuentran que el acceso al mercado laboral es difícil o que están deshabituadas y que de alguna forma necesitan también de ese soporte para por lo menos sostenerse
durante O un sea, tiempo. como la típica mujer, pensamos en mi abuela que no había trabajado en su vida y se divorcia y ahora dónde voy yo sin currículum y con un Sí, millón de cuando años, nos ¿no? encontramos con ese tipo de casos tan extremos por razón de edad, Sí. sí que es verdad que la pensión compensatoria, aunque como te he dicho se ve menos, porque hoy claro. en día la mujer está incorporada al mercado laboral por lo general, aunque siempre hay casos específicos, pero en ese sentido sí que es verdad que se suele poner normalmente indefinida, pero por razón de edad y por razón de la situación que ha venido teniendo. Es decir, una mujer que se divorcia con 60, 70 años, es obvio que no se va a poder incorporar ni al mercado laboral, ni ha cotizado, ni va a poder disponer de una pensión, salvo que el marido se le muere y cobre una viuda. Pero si en ese momento se queda separada o divorciada, pues evidentemente se queda totalmente expuesta y con una situación económica compleja. Entonces sí que es ahí cuando en ese tipo de casos, y solo en ese tipo de casos, se suele establecer de forma indefinida, porque por Vale. lo contrario se acota más en el tiempo. Porque si fuese un caso con mucha diferencia de sueldos, pero que aún así los dos tienen un sueldo, o sea, mi mujer cobra 1.000 y yo cobro 6.000, también se darían situaciones de sin hijos, pongamos de momento, ya luego abrimos el melón de los hijos, pero sin hijos también se da este tipo de pensiones compensatorias o no. A ver, por lo general no se dan. Porque en el momento que tú acreditas una vida laboral y que has estado totalmente incorporada al mercado laboral, tienes una formación o no, pero que has trabajado, ni se contempla ya. Es decir, no quiero decir con esto que antes no se hubiera tenido en cuenta, pero a día de hoy en los juzgados vemos que la realidad práctica es que no, ¿vale? No obstante, luego también con estas cositas hay matices, ¿vale? Porque incluso se ha considerado por sentencias, y así además se han hecho eco en los medios de comunicación, que incluso se ha considerado un trabajo el cuidado del hogar, ¿vale? Y ojo por ahí porque incluso han sido indemnizadas por este concepto, aparte de la pensión que le pudiera corresponder por razón de edad. Es decir, bueno, sí, es que yo tengo una edad que me puedo incorporar al mercado laboral, soy formada, pero me he dedicado al cuidado del hogar, ¿vale? Y he estado dirigiendo a jardineros, a personal de la limpieza, de cocina. Estamos hablando de casos ya muy elitistas, Claro, sí, sí. y muy de alto nivel adquisitivo. Y se le ha reconocido que aparte de esa compensatoria acotada en el tiempo, también era merecedora de una indemnización porque estaban realizando una función de trabajo dentro del hogar. Curioso. Vaya qué cosas. Claro, esto si el abogado no lo sabe, te quedas sin pedirlo. Hombre, claro, por eso es muy importante que el abogado al que acudes en este tipo de casos esté especializado en derecho de familia, Claro. porque primero va a estar totalmente al día de las últimas novedades y obviamente te va a aconsejar según tu perfil cuál es el escenario más adecuado para llevar una línea u otra de defensa y serte sincero en cuanto a las posibilidades que tienes en este sentido, ¿no? Qué bueno, tío. Y hablamos en melón de cuando hay hijos. O sea, aquí sí que hay pensión por hijos. En otro podcast con Arsenio comentamos que también esto dependía del nivel de ingresos de cada uno de los dos realmente, ¿no? Y que si habías acostumbrado a los hijos a un cierto nivel de vida, pues que también eso lo tenías que seguir manteniendo. Así es. Al final, el statu quo de la familia y de los menores prevalece por encima de la situación que se quiera luego dar a entender que se tiene, ¿vale? Es decir, hablamos de, es que vamos a clases de hípica, vamos a clases de natación, vamos a ballet, vamos a hacer claqué, ¿vale? Pero ese es que el estado previo a la separación, y los menores tienen que enterarse lo menos posible de que se ha producido un cambio, que es inevitable, porque al final la confrontación, la carga emocional del proceso, es inevitable mantenerlos al margen, aunque los abogados de familia somos muy proclives a que se intente dejar a los menores al margen, pero al final las partes de una forma u otra lo hacen imposible. Entonces la pensión siempre va a ir acorde a la capacidad económica de ambas partes, pero si una de ellas en exceso se declina en cuanto a su situación económica y había un estatus previo, se intenta mantener de todas. Es decir, colegios privados no se van a cambiar. ¿Por qué? Salvo que tú demuestres que has venido a ver fortuna. Pero eso ya será una acreditación también continuada en el tiempo, que esto no vale decir tengo 3 meses malos. ¿Vale? O la otra Entonces, parte ojo. a mejor fortuna, que esto también lo he visto. O la otra parte a mejor fortuna, es decir, también tendrá que ser de una forma continuada y entonces de ahí entraremos a modificar o no la situación previa judicial que se haya establecido. Yo siempre que investigo a la expareja, exmujer de alguien, me da mucho respeto porque al final nosotros como detectives siempre tenemos que encontrar el punto justo de investigación. Es decir, si hago, antes hablábamos, ¿no? Un tema que estábamos llevando juntos, digo, es que si hago pocos días no va a servir de nada el informe. Pero es verdad que también cuando haces muchos días te lo pueden tirar para atrás. Por exceso, digamos, de haber rebasado la intimidad de la persona y tal, ¿no? Claro, cuando tú investigas a un trabajador muchos días,
no hay posible malentendido de que yo quiera saber lo que hace este tío en su tiempo libre. Pero es verdad que cuando investigas a la exmujer, siempre hay como ese tema de decir, oye, pero... Y alguna vez he llegado a sospechar, ¿no? Decir, alguna llamada que me han hecho, digo, ¿este de verdad quiere alguna modificación? O... aparte de quererla, quiere cotillear un poco lo que hace, ¿no? Su exmujer. Bueno, yo creo que un poco las dos cosas, ¿no? O sea, a veces pesa más el morbo de saber por ratificarte tú a nivel personal de situaciones que te han llevado a una separación, ¿vale? Que el propio interés económico. Pero bueno, al final el interés económico es el motor que mueve cualquier movimiento en esta situación y en esta dirección. Vale. Está claro, porque por ejemplo con los detectives con temas de pensiones trabajamos muchísimo. Además es muy fácil ver que si tú inviertes 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euros en un detective y pasas a pagar de pensión 400 euros menos al mes o a cobrar 500 euros más al mes, es muy fácil para todo el mundo entender eso. Sin embargo, en infidelidades trabajamos muchísimo menos, a pesar de lo que la gente cree, porque no tienes esa ventaja económica, es solo emocional. El otro día subimos un post a redes sociales, concretamente a TikTok y a Instagram, y en el mismo post manifestábamos, bueno, no me acuerdo si el vídeo lo grabó mi socia o lo grabé yo, que, bueno, una clienta me hacía una pregunta y le contesté la pregunta que me hacía la clienta. Mi ex lleva 3 años sin pagarme la pensión. Y, bueno, lleva 3 años sin pagarme la pensión. Y encima de todo, sé que está trabajando en B. ¿Qué puedo hacer? El problema de interponer una querella por impago de pensiones o una ejecución sin que tú, bueno, en este caso sería el procedimiento más concreto una querella por impago de pensiones, sin que tú porque el problema es que tú presentas la querella, él no paga, se declara insolvente, entonces cuando hay insolvencia no hay delito. ¿Qué me decía la mujer? ¿Qué puedo hacer porque sé que está trabajando en B? Y ahí es donde yo le contesté a la mujer, de hecho hice una grabación y le dije, principalmente meterte por la vía penal. Y secundariamente, contratar un detective porque a él legalmente el juzgado no va a poder acreditar que se encuentra trabajando y sus cuentas están vacías y no está dado de alta la seguridad social y no existe, pero este señor tiene que vivir de algo. Y dice, no, si se va todos los días a trabajar, digo, pues contrata un detective que pueda averiguar que el sinvergüenza se va todos los días a trabajar y tiene unos ingresos en B que no lo está declarando, y con eso te vas al juzgado de lo penal y con tu informe te vas al juzgado de lo penal y ya le estás dando armas y herramientas fiscales para que no te pueda archivar el procedimiento y no lo pueda condenar penalmente por la insolvencia. Es que el problema de la insolvencia, con ese vídeo me contestaron como 30 o 40 personas manifestándome lo mismo. El mío trabaja en B y no me paga la pensión. El mío trabaja en B y no me paga la pensión. Es que yo ya le he puesto 300 denuncias y cuando llego dice el juez que como es insolvente no le puede hacer nada. Y es tan fácil como coger y acreditar que esa insolvencia es a efectos legales y a efectos, pero lo que es a efectos internos, tú estás trabajando todos los días y eso es muy fácil de acreditar. Vete a un juzgado con las herramientas suficientes como para poder acreditar que este señor está trabajando en B y que no te paga la pensión porque es un jetón sinvergüenza. Sí, la verdad que es que gente que dice que no trabaja y sí trabaja, hay muchísima. Y ahí es vuestra labor fundamental, porque vosotros atáis el último eslabón que nos falta y al que no llegamos en cuanto a flecos que quedan sueltos ni los letrados ni los propios juzgados, porque hacéis la labor de investigación de pie de trinchera, que es la que a nosotros nos aporta ese refuerzo para poder probar realmente una situación que sabemos, pero que a nivel de carga de prueba no podemos aportar porque son meras manifestaciones. Entonces vosotros ahí sí que es cierto que hacéis una labor fundamental. Porque cuando no está el detective, ¿qué pruebas aportáis, por ejemplo, en este caso? O sea, sé que podéis oficiar, ¿no? Pedir, efectivamente. Que esto es para que la gente lo entienda. Ahora has explicado tú, que lo explicarás mejor que yo, pero para que lo entienda es, si tú tienes indicios, tocas a la puerta del juzgado y digo, oye, mira a ver si este señor está trabajando, coteja la seguridad social, ¿no? Tanto como tocamos a través del procedimiento judicial pertinente, bien sea a nivel querella por impago de pensiones o bien por ejecución, ¿vale? También siempre lo valoramos, porque también si es una persona que sabemos, en este caso no, porque estamos hablando de personas que creemos que son insolventes o que dan una apariencia de que no están trabajando cuando sabemos que trabajan en B. Pero sí que es cierto que también cuando sabemos que están trabajando, que tienen una nómina, tienen patrimonio, siempre a lo mejor somos más aptos o más estamos más de acuerdo en orientarnos a la vía civil a través de una ejecución, ¿vale? Porque sabemos que lo vamos a cobrar, se va a decretar un embargo y vamos a cobrar mucho más rápido y es un proceso más inmediato muchas veces que incluso irnos a la propia vía penal. Lo que pasa es que la vía penal tenemos la pena de prisión ahí que está detrás, que no hace alguna presión, cosa que la vía civil no. La vía civil, si no hay bienes y no hay, como se suele decir vulgarmente, donde enganchar, es
perder el tiempo y el dinero. O sea, yo se lo digo a mis clientas cuando me vienen, es que no me paga y quiero meter una ejecución de sentencia. Digo, pero vamos, este señor que tiene... No, es que está trabajando en el campo y gana 400 euros y se los pagan en B y tiene el coche a nombre de su nueva novia. Digo, entonces, ¿para qué quieren meter una ejecución de sentencia? Para perder tiempo y dinero, váyase usted a la vía penal y acredite en la vía penal, en la fase de instrucción, porque las fases de instrucción suelen prolongarse la vida, que este señor está trabajando. Y una vez que llega al penal, llega con todas tus pruebas y al final ni insolvencia ni polla, al final te condena. Y ahí está la labor de los abogados. Muchas veces en consonancia y en sinergia con vosotros, es decir, nosotros ahí asesoramos a nuestros clientes en función del perfil de la persona que está dejando de pagar, en este caso el progenitor, porque suele ser, digamos, el caso general, porque normalmente las pensiones suelen ser atribuidas a los padres en este caso, y es donde nosotros, según ese perfil, decidimos y aconsejamos qué línea y qué jurisdicción es mejor para acotar el problema. Mira, por poner un ejemplo a mi socia, ¿por qué vía metería a un funcionario que gana todos los meses 3.000 euros? Vía civil. Porque 2 más 2 son 4, claro. Lo vais a cobrar. Un funcionario que sabemos dónde es que le vamos a enganchar de la nómina, ¿no, socia? Que gana todos los meses 3.000 euros, va a irte por la vía civil seguro, porque ese tío no va a dejar de trabajar y de perder su plaza de funcionario porque su mujer le haya metido una ejecución penal o una ejecución civil. Efectivamente, y indistintamente cuando tú inicias el proceso, ya bien sea en vía penal o en vía civil, los oficios los vas a librar igual, que es aquello que tú me decías de llamamos a la puerta y solicitamos. Sí. Claro, obviamente hay una información confidencial por protección de datos a la que nosotros no llegamos, pero sí llega al juzgado que a nuestra petición, tanto en vía civil como en vía penal, se hace. Claro. ¿Esa averiguación cuál es? Pues patrimonial, domiciliaria, bancaria, se libra tesorería, de seguridad social, se libra a registros de bienes muebles, inmuebles, es decir, al final, según tú pidas, a razón de lo que intentes buscar y también según la información que te ha trasladado el cliente, así tú podrás oficiar y solicitar más expediciones para el juzgado y que tengamos esos informes o no, pero siempre hay un fleco al que no se llega, que es el de la realidad diaria, que ahí es donde entre vosotros. Y ahí, bueno, y caso de los oficios, como ha dicho mi compañera, no hay ningún problema y te lo suelen conceder siempre, todo. Claro, nosotros tuvimos un caso muy exagerado, un tío muy cara dura, de los más cara duras que he investigado. Me llegó su exmujer y me decía que tenían una hija en común, tenían la custodia compartida, si no recuerdo mal, ¿vale? Tenían la custodia compartida y me decía, es que él tiene mucho dinero, pero no me paga. Como puede ser que no te pague, ¿no? Me contaron la situación. Él tenía un negocio, pero en vez de constar como jefe, se había autoempleado por el sueldo mínimo. Y entonces no le pagaba lo que le tenía que pagar. Cuando empezamos a ver cómo vivía este hombre, alucinamos. Una casa de lujo en Barcelona, de lujo, un coche de lujo. Eso sí, nada a su nombre. Milibrista. A los efectos. Eso es muy común y además lo vemos constantemente. Nosotros hemos tenido muchos casos de este tipo en el despacho, de esa apariencia creada de que hay un ritmo de vida totalmente a nivel salarial de un trabajador que está ganando o percibiendo un salario mínimo interprofesional, y luego cuando sabes que la realidad es totalmente diferente. Entonces, ahí donde vamos a investigar el abogado con sus fuentes y con sus herramientas de investigación, junto con, si se puede, porque hay en este caso una situación económica buena, en la que también se pueda contar con el apoyo de un detective, demostrar y acreditar que aunque la situación documental y burocrática y legal sea la que nos dice que este señor es milurista, que está contratado por su propia empresa o que es autónomo y está declarando a nivel trimestral X, la apariencia vital que tiene en su vida cotidiana es totalmente otra. Ropas de marca, viajes de lujo, coches de lujo, relojes de lujo. Al final, ese ritmo de vida, esa apariencia de que es un nivel de vida alto es el que hace muchas veces que los jueces, aunque la prueba documental sea una cosa, se declinen por poner una pensión acorde a ese nivel aparente que tú estás demostrando en el juzgado. Claro. Y que voy a romper una lanza, porque tú has comentado este caso que era una guardia y custodia compartida. Y es que la gente está muy confundida y se piensa que porque tú, yo es que quiero, a mí me han venido los clientes al despacho y me han dicho, yo es que quiero una guardia y custodia compartida para no tener que pasarle pensión a mi mujer. Y yo le he dicho, frena el carro. Eso es lo más común, ¿eh? Claro, digo, frena el carro, vamos a ver. Que tú tengas una guardia y custodia compartida no significa que tú no puedas, que tú no tengas que pasarle una pensión de alimentos a tu mujer. ¿Por qué te lo digo? Porque al final la pensión va ahí en base al desequilibrio económico. Es decir, yo quiero una guardia y custodia compartida, pero yo gano 6 y mi mujer gana 1.000.
tú al final vas a tener que pagarle una pensión de alimentos a tu mujer por el desequilibrio económico. Entonces, cuando me vienen con el cuento de yo quiero una guardia y custodia compartida para no tener que pasarle pensión a mi mujer o para no tener que pasarle pensión a mi marido, vamos a revertir la situación, le digo, están muy equivocados, porque si hay una diferencia de ingreso económico entre un progenitor y otro, al final la pensión te la establecen igual, aunque tenga un régimen de guardia y custodia compartida y el crío esté al mismo tiempo contigo que con tu mujer. ¿Esto es exactamente igual seas hombre y mujer? Igual. Igual. Donde está el desequilibrio se establece la pensión. Claro. Pero eso sí que me gustaría aclarar, porque ya que pues al final este podcast lo va a ver mucha gente y al final son preguntas muy del día a día que nos hacen, ¿no? Es decir, pero entonces tengo que pagar lo mismo pensión de alimentos por desequilibrio que alimenticia si la guardia y custodia la tiene solo uno de los progenitores. No. La vara de medir y la cuantificación de la pensión de alimentos en un régimen de guardia y custodia exclusiva monoparental es muy diferente al de compartida. ¿Por qué? Porque el tiempo que pasa con ambos progenitores es totalmente, en caso de compartida, equitativo, y en el caso de exclusiva monoparental, totalmente diferente. Entonces, las necesidades, los gastos y la situación económica de sustento es totalmente diferente. Con lo cual, a la hora de hacer los cálculos de cómo se establece una cuantía u otra en un régimen u otro, también varía. Es decir, yo puedo tener los hijos a cargo y son 3 niños, pues seguramente una situación medio normal, con unos salarios medio normales, pues podemos meternos en unos 600 euros de pensión aproximadamente, 500, 400, va a depender de la situación y la capacidad, como decíamos antes. Para estos en términos genéricos, que nadie me lo coja esto como si fuese palabra de Dios, porque al final hay que ver el caso concreto. Pero más o menos, en unas personas normales que son trabajadores, nos vamos a mover ahí, ¿vale? Sin embargo, la misma situación, con la misma capacidad económica en un régimen de compartida, pues a lo mejor estamos hablando de 300 euros, 200 euros. ¿Por qué? Y son 3. ¿Por qué? Porque el tiempo es compartido, siempre y cuando, en este caso, una de las partes tenga mayores ingresos económicos. Y la conclusión de lo que te acaba de comentar mi socia es, en líneas generales, que el tiempo vale dinero. Y es que ha salido ahora, últimamente, muy recientemente, una sentencia del Supremo en la cual se manifestaba que si había un régimen de guardia y custodia compartida monoparental y uno de los progenitores no cumplía con ese régimen de visita, es decir, pero no un incumplimiento momentáneo, sino incumplimientos reiterados, tenía que resarcir económicamente al otro progenitor. Es decir, el progenitor que estaba sufriendo el incumplimiento podía demandar al que estaba incumpliendo para subirle la pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque el tiempo de la progenitora materna o del progenitor paterno cuesta dinero. Y al final, cuando la pensión de alimentos se interpone en base al reparto de tiempo que estaba comentando mi socia, que lo iba a tener cada uno. Si era compartir una cosa y si era monoparental otra. Pero si tú estás incumpliendo en el régimen de visitas, al final ese tiempo estoy teniendo yo que tener a los críos y no puedo hacer mi vida. Entonces me lo tienes que recompensar de alguna manera, porque los incumplimientos lo estás haciendo tú voluntariamente y no te puedo obligar a ser un buen padre. Pero sí a que me suba la pensión de alimentos. Efectivamente. O sea, en realidad hay muchas situaciones de gente que tiene pensiones y demás que se podrían mejorar y quizás no lo saben. Efectivamente. Hay mucho Exactamente. desconocimiento, aunque cada vez es más... Por el incumplimiento, sí. Claro, es muchas veces que los clientes pues ya van viendo noticias, van viendo vídeos en redes sociales y ya pues es verdad que hay un efecto de llamada, de querer tener más información, te plantean sus casos, pero es verdad que aunque parece que lo sabemos todo a nivel popular sobre las pensiones, como te decía, es un océano. Y no nos vayamos a que un menor tenga una necesidad especial tanto previamente como durante el establecimiento de esa pensión, como sea posterior, porque entonces también se va a ver alterada la pensión en función de esa necesidad especial que va a tener el menor. Pon un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un niño, vamos a dejarlo en un hijo, ¿vale? Tenemos Y un le hijo genera común, una intolerancia, por ejemplo. que efectivamente, que pues el niño ha estado bien, no ha tenido nunca ningún problema, pero de repente, pues resulta, pues, Dios no lo quiera, tiene un cáncer, ¿vale? Le sale un cáncer al niño. Necesita un tratamiento un ejemplo muy muy extremo, drástico, pero- muy drástico, pero Pero pasa. bueno, aunque se puede pasar, Dios no lo quiera, pero... Efectivamente, Sí. por irnos a un ejemplo drástico, porque claro, casuísticas a nivel de salud puede pasar 500.000. Una intolerancia, por irnos a algo menor, pero vamos, una al intolerancia que final... necesita alimentos una- especiales. Para que se claro, vea así. si tú necesitas una alimentación especial en el caso de una intolerancia, pues para necesitar una compra quizá más elevada a nivel de sustento alimenticio, porque tiene un valor mayor económico. Claro. Entonces ya, igual cuando establecimos unas medidas económicas, cuando esta situación no estaba, ya no son tan acordes a la realidad luego de la cesta de la compra.
Ya no nos vayamos, como me he ido inicialmente al caso extremo, por ejemplo, de una criatura que Dios tenga no quiera, enfermedad, que tenga una enfermedad muy grave, tipo puede ser un cáncer, que no es que requiere no solamente ya una alimentación concreta, sino es que requiere un tratamiento, unos cuidados, unos desplazamientos, unas atenciones, que al final eso está por encima de lo que se pactó en su momento. Y bueno, por no salirnos del hilo de lo del tema de las pensiones, ahora ha salido otra sentencia del Supremo, que manifiesta también que esto ha abierto la caja de los truenos, porque la sentencia solamente va a lo del tema de los delitos de impago de pensiones, pero al final yo creo que por analogía lo van a aplicar también en las sentencias civiles, y es que la mujer o el hombre que no reciba las pensiones de alimentos del progenitor que esté obligado al pago, a partir de ahora va a poder reclamar una indemnización por daño moral. Es decir, que aparte de las pensiones que te debe, de las costas del procedimiento y de los intereses, vas a poder reclamar una indemnización por daño moral. Y el Supremo lo ha justificado manifestando por la ansiedad que le genera al progenitor que no recibe el pago de las pensiones estipulado en sentencia, de tener que estar, así dicho entre comillas vulgarmente, buscándose la vida para tener que estar dándole de comer a su hijo cuando depende de esa pensión de alimentos para poder darle de comer. Y esto ha sido un bombazo, porque ha salido en la sección penal del Tribunal Supremo, pero ya se está abriendo la caja de los truenos porque, por analogía, también lo van a aplicar a la vía civil. Entonces hay una sentencia interesantísima, la 41/2024 del Tribunal Supremo de este año, del 2024, y es una sentencia que ha abierto un bombazo en el tema de las pensiones, porque ahora se va a poder reclamar, siempre y cuando se pueda justificar ese daño moral, una indemnización. Que como me contestaron unos cuando subí la noticia de TikTok, me contestó mucha gente, pero si no me pagan ni las pensiones, ¿cómo me va a pagar una indemnización por daño moral? Contrata un detective, coño, que podamos hacer el trabajo bien hecho, que se haga condenado, y si le tenemos que reclamar la indemnización por daño moral, se la reclamamos. Claro, porque al final, a más tengas que ganar, más puedes invertir en tu detective y abogado, ¿no? Por ejemplo, si quieres, pues un poco ir también matizando todo este tema de pensiones y la evolución que tiene el derecho de familia en nuestra sociedad. Al final la sociedad avanza mucho más rápido que los cambios jurídicos, ¿vale? Al final vamos muy por detrás, los cambios jurisprudenciales, los nuevos roles de familia, las nuevas situaciones que se nos presentan. Al final es verdad que la vida social avanza mucho más rápido, pero es cierto que en derecho de familia no deja de ser una jurisdicción bastante flexible, que va bastante a la carrera con esos cambios sociales dentro del resto de jurisdicciones, se expone mucho más a esos cambios y suelen ir un poquito más de la mano, aunque lo sigamos viendo como un paso por detrás, ¿no? Y es verdad que últimamente pues el Constitucional, como el Supremo, se está saliendo, porque al final las situaciones en cuanto a los cambios sociales y a los nuevos roles y a los nuevos sistemas familiares lo vemos todos los días, y muchas veces nos quedamos sin la herramienta para poder fundamentar o para poder pelear o establecer una línea de defensa o de ataque con una situación que tienes en ese momento, ¿no? Y es verdad que se está legislando muy rápido con esos nuevos roles que se nos están presentando en la vida de familia. ¿Con nuevos roles te refieres a lo del poliamor y estas cosas, o ya no llegamos a tanto? No, aparte que ya nos podemos meter en ese berenjenal y en ese charco que también daría para otro podcast. Me refiero sobre todo a lo que es la regulación en materia de pensiones, en materia de indemnizaciones, como comentaba mi socio, por daño moral. O sea, al final hay una situación real, y es que echa la ley, echa la trampa, y se abusa mucho de ese vacío muchas veces, y esa laguna donde no se recoge esa situación de picaresca, ¿no? Que sabemos encontrar muy bien además en España, y que ocurre mucho en los países mediterráneos, pero sobre todo en España, es que somos unos magos. Entonces, que se vaya parcheando esa situación a nivel legislativo es muy importante, porque de alguna forma los profesionales que estamos todos los días en los juzgados nos da esa espada y ese escudo para poder luchar y para poder argumentar y fundamentar con realidades que tenemos todos los días. Esa frustración de esa madre o de ese padre, sobre todo principalmente ocurre mucho en las mujeres, ¿no? Por lo menos así lo vemos, que sé que es autónomo, sé que está trabajando y no está no está ganando lo que dice que gana, o sé que trabaja y me dice que no y está en paro. Entonces, toda esa sistemática judicial que se orquesta alrededor de esa situación diaria, que nos da esas herramientas de, oye, mira, pues sí, usted va a tener que pagar esto, y aparte es que va a tener que indemnizar. ¿Por qué? Por esto, porque usted al final ha estado soportando una carga que no tenía por qué, o usted no ha cumplido sus visitas, y ese tiempo también tiene un valor, o qué pasa, que vale más su tiempo que el mío. Y así
podemos ir enumerando sentencias muy importantes. La última salida del horno ha sido la de 4 de abril del Tribunal Supremo, que además esto es una cosa que siempre a los profesionales nos ha llamado mucho la atención, sobre todo en el lugar en el que te toque jugar el partido, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando yo tengo ya que retirar la pensión? Pues porque mi hijo ya tiene la mayoría de edad, o está trabajando, se ha emancipado, se ha ido de la casa incluso, o ya no vive con la madre y se viene a vivir conmigo. Es que te puedes encontrar muchos planos distintos, pero yo sigo obligado por sentencia a pagar una pensión. ¿Qué ocurre ahí? Pues hasta ahora, hasta que no había una sentencia previo procedimiento de modificación de medidas en el que decían que efectivamente se extinguía esa pensión, o se reconocía el derecho al otro progenitor porque se ha ido con el otro, en fin, casuísticas las que queramos, pues serías obligado a pagar. Ahora, esta sentencia, que es reciente, salida del horno de este mismo mes, nos dice que si se puede probar el momento en el que efectivamente esa persona, ese hijo, o bien ha cambiado la situación de guardia y custodia, o bien se ha independizado económicamente, o bien se ha emancipado, a partir de ahí, si ha estado pagando pensión, no tiene que esperarse una sentencia y entonces extinguir y por tanto no reclamar lo anterior. Ahora puede. Que hasta hace nada, hasta este mes, pues siempre se decía, ¿no?, entre los pasillos. Que puede reclamar el padre todo lo que le ha pagado de atrás, no desde la interposición ni desde la sentencia, que hasta ahora era cuando eran este tipo de casos. Y no puede el padre, por ejemplo, dejar de pagarla si se ha enterado de que el hijo ya está emancipado y que está viviendo por su cuenta. Y aparte de eso modificar para que se extinga la sentencia, pero ya dejar de pagarla. Podría hacerlo si es conocedor. El cauce correcto al final es el de la modificación, pero obviamente se recomienda, que esto ya lo veremos con la práctica porque es muy reciente y esto va a dar mucho que hablar, pero obviamente si tú eres conocedor de esa situación, pues oye, hasta ahora decíamos, no, tienes que pagar hasta que una sentencia no te extinga ese derecho, porque si no la deuda la sigues teniendo, aunque moralmente, incluso probatoriamente, podamos decir y acreditar que esta situación ha cambiado. Ahora parece que no. Entonces, ¿qué les recomendaríamos a nuestros clientes cuando vengan con esta situación, con esta sentencia reciente? Pues oye, mira, aquí hay una sentencia del Supremo que dice esto, deja de pagar, vámonos a modificar y que luego, si nos vienen con una reclamación, que podamos justificarlo. Que ya estaba emancipado, anda. Efectivamente. Es que eso es el tema de los hijos chupóteros. Porque aquí además en la jurisdicción de familia, como vulgarmente se dice y como estaba comentando, lo sabemos todos los profesionales, que esto es comidilla de vasillo, el bocadillo de chorizo no se devuelve. Entonces, ojo, cuidado. Y en este caso, con esta nueva sentencia, cuando son hijos en ese rol, sí que lo que se dice es, devuelva usted el dinero que ha percibido indebidamente, porque su hijo en este caso ya no era merecedor de esa pensión porque estaba trabajando, estaba emancipado o se ha ido a vivir con el padre. Con lo cual, devuélvalo. Y de hecho, esta sentencia hace devolver 8.000 euros al progenitor que ha abonado la cantidad de la pensión. Próximamente haremos... Próximamente haré un vídeo comentándolo. Sí. Interesante. Claro, o sea, sí. Hasta hoy, digamos, para que yo lo acabe de entender, hasta hoy podíamos presentar o demandar o como lo llaméis, para que yo diga, oye, ya no pago estos 300 o 400 euros de pensión. Pero estabas obligado a seguir pagando hasta que la sentencia no te decía que efectivamente quedaba extinguida esa obligación. Ahora, si tú has seguido pagando hasta el final y la resolución y que la sentencia te diga que se extingue, puedes solicitar el derecho a reembolso, que antes no podías hacerlo. Que tiras para atrás. Y seguías obligado. Claro, desde que se produce esa situación. Y en este caso hay una diferencia de 8.000 euros. Claro, pero es que esto me parece muy fuerte o mucho, porque significa que una persona que antes hacía un cálculo y decía, pues no voy a invertir estos 1.500 euros en un abogado, ahora le sale bastante más a cuenta. Pues sí, porque además muchas veces lo que ocurre, que tú haces una averiguación, el niño ya está trabajando, pues poniendo copas o en otro tipo de trabajos que a lo mejor no está dado de alta, sabes que tiene una situación continuada en el tiempo, porque ojo, eso también, tiene que tener una situación económica, ganando el salario mínimo interprofesional, hablamos ya de cuando tienen una mayoría de edad, aunque sigan viviendo en el domicilio con la progenitoria que en ese momento tenía la custodia, ¿vale? O el régimen de compartida. Es hasta los 25 años. Aproximadamente. Hay criterios aquí distintos, pero la horquilla está entre los 23, 24 y 25. Hay casos también que se puede ampliar según se están estudiando y se acredita que efectivamente está haciendo cursos de posgrado y que es necesario ese mantenimiento, estatus familiar, se valoran otras cuestiones, ¿vale? Al final estamos hablando de casos muy específicos, pero con carácter general, horquilla de 23 a 25, estés haciendo lo que estés haciendo, vamos ya costando un poco. A ver, es mucho dinero, de la son desde los 18 hasta los 25, son 7 años de pagar pensión. O sea, yo lo que veo, por lo que me explicáis, es que aquí hay mucho dinero en juego y yo cuanto menos
le haría una consulta a un abogado cada 4 años. Efectivamente, esto al final son números y es hacerte una horquilla media del coste que te va a costar el procedimiento más el tiempo de dilación judicial de la tramitación, pero qué es lo que te estás ahorrando si efectivamente te es favorable porque tienes toda la prueba y todos los requisitos acordes para que te den una sentencia estimatoria. Entonces, ojo, porque igual la inversión te va a salir más que a cuenta, porque sigues ahorrándote dinero. No, y aunque en ese momento no te salga, porque por ejemplo me ha gustado mucho lo que ha dicho antes Arsenio, que dice, mira, con esto, esta vía no te sale a cuenta, que yo por ejemplo lo digo muchas veces y creo que es una cosa, yo confiaría mucho en un abogado que me diga, no me contrates, no creo que llegue a buen puerto, pero seguramente te vuelvo a hacer la consulta dentro de 4 años. Oye, y es que ahora ha pasado esto, ¿tú cómo lo ves? Pues te pago, no sé cuánto es la consulta, 50, 60, 100, los que sean. Bueno, igual los primeros 100 de consulta no me han salido, pero la siguiente consulta me dices, ahora sí, socio. Efectivamente. Ahora sí que podemos hacer. Ahora te Es que rentabiliza. playdead por playdead no merece la pena. Nosotros tenemos una política en el despacho que es un principio sine qua non, que es si no es viable bajo nuestro criterio, porque al final el criterio a nivel Claro. de compañeros, pues ahí tantos abogados somos. Pero No si se nuestro me da criterio es nada. de que no hay viabilidad, nosotros somos sinceros con el cliente, no le cogemos el caso y pues con el tiempo nos suele dar la razón. Pero también habrá abogados que digan, sí, sí, va, ¿no? Tiramos Sí, para saldrá de adelante. nuestro despacho y se irá a otro No digo de despacho. vuestro despacho, Digo ¿eh? que saldrá Ah, de vale, nuestro vale. despacho y se irá a otro despacho y se lo cogerán en otro despacho. Ahora, si a nosotros ya el procedimiento nos huele a humo y ya sabemos que ahí no vamos a tener donde rascar o que ahí no va a haber posibilidades de ganar, que puedes meterte y luego perder, que también nos pasa. Pero si ya tú, con la predisposición, sabiendo de que esto tiene muchas posibilidades de perder, encima de todo te metes, a mí me parece una negligencia profesional y al final una falta de diligencia. Claro, es que yo creo que al final como abogado y detective son dos trabajos que se parecen mucho en que tú no vas a ver el resultado de lo que te han hecho hasta que no te lo hayan hecho ya. Es decir, hasta que no hayas hecho vosotros vuestro trabajo, yo no haya hecho mi trabajo, no vas a decir, me he quedado satisfecho o no me he quedado satisfecho. Es un trabajo muy de confianza. Sí. Entonces, aquí influye mucho, y imagino que a vosotros pasará igual que a mí, cuando llega ese boca a boca, porque ya no es este restaurante está bueno, que, bueno, si voy un día y no me ha gustado, pues no me ha gustado, sino ese boca a boca de decir, oye, es que a mí me ha solucionado un problema gordo. Totalmente. El boca a boca Sí, es fundamental. es fundamental y ahora que nos estamos dándole también duro a las redes sociales, también las redes sociales, si no estás en redes sociales y en una plataforma digital, tampoco existe. Al Pero final, perdóname, Sofía. Sí. Continúa. Al final la relación de confianza con tu cliente y tu cliente en ti es fundamental. Sin esa confianza tú no puedes trabajar. Si tú empiezas a dudar, hemos tenido casos de clientes, porque ocurre, porque al final los procedimientos se dilatan, se complican y la gente al final se impacienta, ¿no? Entonces, siempre es el mismo discurso. Confía en mí como el primer día que entraste por esa puerta. Confía. Porque para eso me has contratado, soy tu abogado. En el momento que tú empiezas a dejar de confiar, lo mejor es que rompamos relaciones. Totalmente. Porque ni tú vas a estar a gusto ni yo voy a trabajar bien. Entonces, o confías o no confías. Entonces, La- lo que te cuentan, la relación de un abogado con su cliente es como la de los matrimonios. Si no hay confianza plena y mutua y tu cliente no se deja guiar por ti, al final, sin confianza no... Es como si te pusiera los cuernos. Tu cliente a lo mejor Sí. te enteras de que está preguntando por otro lado y No está sienta bien. intentando asesorarse y eso al final no sienta Pero bien. también son caracteres, ¿no? Porque mira, a mí me pasó con un cliente, no había pasado nunca, también hay que contar las cosas malas como que pasan, creo, que me pasó que vino recomendado porque de hecho fuimos a un juicio y el abogado contrario se quedó con mi nombre y se lo recomendó a su cliente que era para otro procedimiento. Era un procedimiento de justamente de custodias, pensiones y tal, ¿no? Y queríamos demostrar X cosas de la madre en este caso. Y yo ya vi, o sea, al principio, bien con él. Es verdad que me decía alguna frase que yo soy incluso demasiado sincero a veces desde el principio. Me dijo, no se puede perder bajo ningún concepto. Digo, si no quieres que se pierda nunca una persona en seguimiento, tenemos que poner un equipo de 6 personas. Te va a salir 50 veces más caro. Intentamos optimizar y pueden pasar cosas, ¿no? Pero hasta aquí bien. Pero cuando empezamos el seguimiento, a los 5 minutos, y no exagero, ya me estaba como confrontando conmigo sobre cómo hacer mi trabajo. Yo pensé, ya empezamos mal. Yo sí pienso que tenemos que hacer pedagogía, sobre todo los detectives, que no se conoce tanto nuestro trabajo de cómo lo hacemos, pero sin embargo, tú tienes que confiar cuando contratas un abogado, un detective, un arquitecto en que te lo va a hacer bien. Otra cosa es que tú le digas, oye, quiero la orientación norte, oye, que te vas a asar, bueno, da igual, vale, pero igual no te va a hacer un arquitecto una casa que se va a caer a los 2 días, ¿no? Pues un abogado, como tú decías, no le veo viabilidad a esto y un detective es igual, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, todo el rato dándome indicaciones, como tú decías, nuestra relación de confianza ya regular, pero creo que no era tanto por mí, porque acabamos de empezar, sino que es el tipo de persona. De hecho, sé, y me lo dijo él, que le hizo lo mismo al siguiente detective que contrató, sí, exactamente lo mismo, que es como, a ver, si te dedicas a ser contable, en este caso, pues dedícate a los números. Yo llevo muchísimo tiempo, tengo expertise de más de 30 años de empresa. Te digo que hacemos las cosas por un motivo, ¿no? Y nada, pues pasó que perdimos a la mujer en un momento dado, hizo un quiebro, salió a la calle diagonal, cogió un taxi en contradirección que estábamos nosotros, y evidentemente la perdimos. Y el tío se enfadó y lo achacó como a un problema nuestro. Y así, la única vez, os lo prometo, en mi vida que me ha pasado, lo achacó a un problema nuestro. Pero bueno, claro, si luego le pasó con otro detective, pues entiendo yo que no será solo un problema mío, ¿no? Pero pienso que efectivamente, cuando tú no confías en la persona que te está haciendo un trabajo, cuando pasa algo mal, también lo puedes achacar a que es su culpa. Y realmente ya has empezado mal. Los casos, ¿quién los gana, asociado? Claro, los casos ¿quién los gana? Lo ganan los clientes y quién los los clientes pierde? los abogados. Eso iba. Eso es. Sí, es que eso, cuando gana un caso, no, si esto ya sabía que lo tenía ganado. Y cuando lo pierde, es que vaya una mierda de abogado. Es que el abogado lo ha perdido. Claro. Entonces, claro, al final eso va en la personalidad. Luego tienes a los clientes que, gracias a Dios, nosotros tenemos una clientela en general maravillosa, que confía en nuestro trabajo y confía en nosotros y no nos cuestiona, pero siempre está, pues obviamente, pues al final hay de todo y no es lo que más abunda en nuestro despacho, pues porque también hemos tenido suerte en esto, pero también es verdad, pues siempre tienes el típico cliente desconfiado, el que te da la lección de derecho, el que efectivamente te pone en tela de juicio, el que gana él y pierdes tú. Entonces, al final ese tipo de cliente el que te pone a prueba también, después de venir a hacer una consulta con otro abogado y viene a ponerte a ti a prueba, si tú le dices, y cuando terminas de hacerle te dices, no, si es que eso ya me lo ha dicho otro abogado. Sí. Que vengan a examinarte. A examinarte y dices, tú te da ganas de coger y decirle, pues eso está tomado por el culo. Porque al final un criterio puede distar mucho de otro, de un compañero, porque al final son perspectivas del derecho y de cómo afrontar un caso. También depende de qué información estás dando, porque igual a mí no me estás contando cosas que al otro le has contado, viceversa, y por tanto, y en base a eso va a ir mi primera, en este caso, línea de asesoramiento. Entonces, tampoco a veces te lo dicen todo, y sobre lo que te cuentan. Y ves, tú dices, yo como siempre digo, ojo, con lo que me cuentas y con lo que veo, ya veremos cuando avancemos. Y siempre, pues, o casi siempre complementan mucho más. Y igual no es todo como te han contado, pero trabaja sobre eso. Y quizás no te gusta la opinión realista. Claro, es que muchas veces vienen convencidos y enarbolados de la razón y a veces no la tienen y tienes que decir, y además nosotros somos mucho de eso, preferimos decir, este caso no es viable y perder el cliente y decirle, no tienes razón y yo no te voy a defender esto porque no creo en esto, y vete a quien lo haga, sí. Y muchas veces vuelven, porque saben que ha sido honesto y directo, que a coger el caso y iguana, porque no nos vamos a doblegar tampoco a la voluntad de un cliente, porque los abogados somos nosotros. A mí en un procedimiento de familia me pasó una anécdota con una clienta que la criatura nació, se separaron y llevaba a lo mejor 2 años o 3, perdieron la relación completamente y más bien por parte de ella se quedó aquí con la cría en Murcia y se fue a vivir a Alicante. Llevaba 2 o 3 años que había perdido el contacto con la menor, el padre. Y nos presentó una demanda de medidas paterno-filiales para regularizar la situación de la menor. Y la clienta, es que yo no quiero que se la lleve porque la cría ya lleva 3 años conmigo, es que tal. Y yo cogí y se lo dije. Digo, mira, que sepas que el padre tiene derecho a estar con su hija. Digo, esto se rompió la relación y es verdad que ha estado un par de años ausente o 3 años. Digo, y al final él tiene derecho, aunque sea progresivamente, a ir adquiriendo su régimen de visita, igual que te tendrá que pagar una pensión de alimentos. Total, que llegamos a la vista de medidas provisionales y cuando entré, ella se pensaba, yo le dije que sepas que va a pasar esto y que al padre le van a interponer un régimen de visitas sí o sí. Pues el fiscal me dijo, venga, que la cría es pequeña todavía y tiene que empezar ya a retomar las visitas con el padre y tiene que dar y tiene que igual. Y entonces salgo, se lo digo a la clienta y parece que se quedó ahí muy paralizada. Le dije, que sepa que esto va a ser así. Digo, hablemos con este fiscal o hablemos con el fiscal que sea, porque el padre tiene derecho a poder retomar la relación con su hija, aunque sea progresivamente, y luego un régimen normal y corriente, igual que va a tener la obligación de pagarte la pensión. Pues nada, a los 2 días me llama un compañero abogado que adoptamos las medidas provisionales, un punto de encuentro familiar y un régimen de visitas progresivo, que para pedirme la venia de esta chica, clienta con la que había estado hablando hasta de madrugada, ¿me entiendes? Con sus paranoias mentales, que estoy muy rayado, porque no quiero que se lleve a mi hija, pero mira, una locura de clienta. Total, que yo le di la venia con mucho gusto, la verdad es que me decepcionó como clienta. ¿Y qué pasa? Que cogí un abogado que cuando la llamaba no le cogía el teléfono, que no la atendía cuando ella consideraba que la tenía que atender, y al final ese abogado que ella cogió me hizo bueno a mí. Es que me hizo bueno.
Y cuando terminó el procedimiento con el otro abogado, me llamó por teléfono, que fue honesta, por lo menos, y me llamó por teléfono y me dijo: que sepas que todo lo que tengo, lo tengo gracias a ti, y agradezco desde el primer momento tu honestidad, porque yo estaba ciega en aquel momento y creía que era más bien cosa tuya que mía. Digo, no, si es que yo al final las leyes no las pongo, las ponen los jueces y los fiscales. Lo único que hice yo fue ser realista y decirte que esto iba a pasar así, 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 así. Y digo, y todo lo que tiene gracia a mí, porque el otro abogado ha hecho lo mismo que yo iba a hacer. Intentar que fuera el impacto el menor posible para que fuera retomando la relación con su padre, pero al final las visitas no se la iban a denegar y la pensión de alimentos te la iba a tener que pagar igualmente. Te estoy muy agradecida porque al final todo lo que tengo lo tengo gracias a ti, no me tiene que haber cambiado de abogado porque he quedado muy descontentado. Al final la base está en que nosotros no hacemos el sistema, trabajamos con él. Y al final lo que queremos siempre es el mayor éxito con nuestros clientes, porque al final, como yo siempre digo, nosotros no vivimos del cliente que tenemos hoy, vivimos del que tiene que venir, del cliente del futuro. Entonces, si no tenemos una buena prensa, una buena recomendación y unos buenos resultados, pues eso al final se agota, ¿no? Entonces, cuidando mucho todo ese elenco a nivel profesional, pues al final llegamos a donde llegamos y estamos donde estamos. Pero sí que es verdad que obviamente el camino no es perfecto y se mete con algún tipo de perfil de cliente pues descontento, desagradecido, que no ha valorado tu trabajo, que incluso pues ha cambiado de compañero y se ha montado un peliculón que para qué te cuento, y poco más que parece que tú no has hecho nada cuando te has dejado la vida por ese cliente y además lo tienes todo acreditado y dices tú, pero bueno, ¿qué es esto? ¿No? También un poco esas malas artes, ¿no? A veces entre el propio gremio, que son muy feas. Nosotros, desde luego, en ese sentido, cualquier cliente que viene con una mala prensa de un compañero, es decir, hablando mal de su abogado anterior o de lo que le ha venido pasando, nosotros automáticamente llevamos con mucha cautela, porque ya sabemos que si viene así, seguramente saldrá de nuestro despacho igual, porque al final el que tiene un problema, o viene de tener siempre problemas con todo el mundo y todo el mundo en mano menos él. Esto es lo coges con cautela. El típico cliente criticón de otro abogado, dices tú, a esto voy a cogerlo con cautela. Y nosotros cautela. jamás hablamos mal de un mal compañero. Tú me puedes venir al despacho y decirme, mira, es que he tenido esta experiencia. Y siempre se dice lo mismo. Yo el criterio que ha adoptado el compañero lo respeto y no entro. Yo te voy a decir lo que yo opino y vamos a trabajar sobre mi línea. Y ahí vamos. O cuando sabes que viene por casi un simple y mero rebote y que no quieres que te lo hagan a ti, por ejemplo, algún día que a lo mejor viene el cliente, mira, que quiero pedirle que le pidas la venia a mi abogado. Dime quién es tu abogado, alma de cántaro. Pues mi abogado es fulanico de tal. Escúchame, tu abogado es muy buen abogado. Levántate y vete, que estás muy bien representado con él. Llamar al compañero y decirle, escucha, que ha venido el tontucio a pedirme la venia para ti. Digo, habla con él y reconduce lo que te... No, es que me estuvo llamando ayer 10 veces y no pude hablar con él. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Digo, pues llámalo y recondúcela. Muchas gracias, compañero, de verdad te lo agradezco que no le hayas cogido la venia, porque sé que son cabreos de los clientes y calentones, y yo no cojo a un cliente por un calentón o sea, no cojo a un porque cliente... Porque sabes si conoces al compañero y se trabaja bien. Y sabes que ese compañero no. es muy buen compañero, que trabaja bien, y nosotros no tenemos la necesidad... El buen abogado, y mi socio estará de acuerdo conmigo, es el que no tiene que quitarle los clientes a los demás. Ese es el buen abogado, el que viene a su despacho a contarle la maula y tú sabes que es un buen compañero y que ha podido tener un mal día y lo reconduce al cliente y le dices, vete con tu abogado que tú estás muy bien representado con él. Ese, el que no tiene que ir mendigando por las prisiones para quitarle los clientes a los demás, dándole las tarjetas y prometiéndole que van a salir en libertad en 3 días. Pero eso pasa. Eso pasa. Los abogados, tú estás llevando un caso y estás desgañitándote porque tu cliente salga en libertad provisional y matándote porque saca cuanto antes. Y cuando ya tienes los recursos presentados, llega otro y te dice, le da una tarjeta y dice, si me pagas 6.000 euros, te voy a sacar de prisión en una semana. Claro, cuando tú ya llevas un trabajo que llevas 3 o 4 meses matándote porque ese tío saca prisión y el otro llega a colgarse la medalla. Esos son los abogados mierda. Los buenos abogados son los que no le tienen que quitar los clientes a los demás. El típico buitre, ¿no? El típico buitre. Que tu novio que mal se porta, ¿eh? Eso, está sí. ahí. El típico buitre. Pero al final, como en todas las profesiones, esto al final es oferta-demanda, es un sector servicios y bueno, cada uno juega sus cartas como quiere. Nosotros preferimos preservar el criterio deontológico que tenemos, darle el valor a la profesión, dignificarla, respetar a nuestros compañeros para que así también seamos respetados, porque pide y darás y te recibirás. Y nosotros en ese sentido tenemos una línea muy clara. Queremos ser buenos abogados, buenos compañeros y tener una clientela lo más sana posible. Y además en materia de familia, retomando un poco todo el hilo porque nos ha llevado a este punto, sobre todo con materia de pensiones y todo esto pasa mucho. Ese descontento de que vienen rebotados de otro sitio porque el abogado a lo mejor ha sido sincero y le ha dicho efectivamente, pues es que más de esto no puedes pedir. No, es que yo quiero tanto. Mira, es que lo que te ha dicho es lo correcto. O sea, es que más de aquí no vamos a pasar. Es que yo también sé lo que
te van a dar aproximadamente en atención a la información que me estás dando. Entonces, claro, pasa mucho, ¿no? Este vaivén en la profesión de ese descontento inmediato que se tiene y que vas pivotando de un despacho a otro. Entonces, al final... No nos gustan tampoco a nosotros en el despacho, y mi socio está de acuerdo conmigo, el típico perfil de cliente o de clienta de quiero reventar a mi expareja y quiero sacarle todo lo que pueda sacarle. Y mira, ya cuando te vienen con ese cuento les dices, mira, escúchame. Claro, pero esto es como lo de, al final somos personas todos, ¿no? Que decía, el típico ejemplo que tú decías, es que me ha criticado 4 abogados, ¿no? Pues como si tienes una cita y te critica a todas sus exparejas, tú ya dices, algo aquí no va la bien. diferencia es que tú como profesional te vas a dejar la piel en la defensa o en el ataque del procedimiento según en el lado que te toque estar postulado, ¿vale? En un procedimiento judicial. Y vas a guerrear con todas las herramientas y vas a darlo todo y vas a pelear hasta el final para la mejor de las garantías y el mejor de los resultados, porque volvemos a lo mismo, vivimos de esa buena prensa. Pero cuando ya te vienen imponiendo con ese mal carácter un resultado que además tú sabes que eso no va a ser nada más allá porque obviamente sabe la realidad del resultado del día a día y de los criterios judiciales, esas que te está pidiendo un imposible, claro. Y vaya con esa inquina, la sinceridad nuestra muchas veces no gusta, la mayoría de veces sí y lo agradecen, pero otras veces que no. Bueno, pues no pasa nada, yo prefiero ser una abogada sincera porque gracias a Dios el trabajo no nos falta, pero de decirte la realidad del proceso o aproximado a prometerte una serie de garantías que efectivamente yo ya sé como profesional que no vas a hacer. Y al final nosotros hemos visto clientes que hasta incluso por el carácter del cliente sabíamos qué perfil de abogado podía cogerlo, y cuando no hemos enterado de quién era el abogado ya decíamos, es que le pega a este cliente. O sea, hasta ese punto de decir nosotros, pues mira, aquí pues, lleva mi socia, por ejemplo, un divorcio a la mujer, y el hombre es un tío toca pelotas de estos, un asqueroso y un pesado, y entonces de repente, a que no sabes quién lleva a fulanico y el contrario, pues el contrario está, digo, si es que le pega a ese tipo de cliente, ese tipo de abogado, claro. Le pega. A mí ese tío me viene en ese caso y le digo, mira, vaya usted por un... También es verdad que los clientes nos eligen a nosotros y nosotros también de alguna forma a los clientes, por y química, solemos ir bastante de la mano en cuanto a los perfiles. Es curioso, pero es que al final hablamos de esa complicidad y esa confianza que se genera, que inevitablemente si no estás a gusto no puedes funcionar, pero esa situación y esa relación de estar a gusto se crea porque al final de alguna forma hay alguna afinidad o hay algún tipo de empatía o de conexión con ese cliente que le está dando esa tranquilidad y esa confianza, y además de alguna forma pues se ve en tu perfil, ¿no?, para que defiendas sus intereses, ¿no? Esto pasa mucho. Yo tengo 2 aficiones, pelear, hago artes marciales, y el baile, y tanto en los entrenos de artes marciales como en las academias de baile, justamente pasa lo que decís vosotros también. O sea, al final, por ejemplo, llega uno a la academia de artes marciales y ya el primer día quiere pegarse a tope, quiere la técnica mortal y tal, ¿no? Y en el gimnasio, dar cera, pulir cera, las bases, respeto. El segundo día ya no ha venido, porque quiere la técnica mortal para impresionar y para tal. En el baile, 3/4 de lo mismo. Yo creo que al final Dios los cría y ellos se juntan. Química. Sí. Química profesional. Y a nivel profesional, pues será lo mismo. Creo que de hecho nosotros siempre solemos, o sea, de mi socia, darle un trato ahí a los clientes cercanos. Has visto que me han llamado de prisión y estando en medio del podcast he interrumpido la entrevista, le he dicho no puedo hablar ahora y he colgado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Porque y le he escrito a su mujer y todo, porque estoy preocupado porque es un cliente que te está llamando desde prisión y al final eso es primordial. Y le he escrito a su mujer, le he dicho, si habla esta tarde con fulanico, dile que no he podido coger el teléfono, que no puedo hablar con él porque tiene un podcast, para que veas el nivel de trato que le damos nosotros a nuestros clientes. Sí. Otro dice que le den nosotros no terminamos la jornada laboral sin atender telefónicamente a todos nuestros clientes. Digo telefónicamente, como te puedo decir, por WhatsApp, por correo electrónico, en la medida de lo posible. Yo no te digo que un día en concreto, que hemos terminado a las 10 de la noche de trabajar y aún me quedan 2 llamadas pendientes que me han sonado a última hora de la tarde, pues obviamente no te las voy a devolver porque tengo la cabeza frita. Pero al día siguiente a primera hora vas a tener mi contestación. Eso es todo lo más que yo me puedo dilatar como cliente en contestarte. ¿Por qué? Porque sé que para ti es importante lo que me vengas a decir. Aunque yo a nivel profesional sepa que igual en la escala de valor de importancia pues no la tiene, pero para ti sí. Y es una máxima que tenemos en el despacho: no nos vamos de aquí sin que el cliente esté atendido. Eso es primordial.
estemos donde estemos. Es que poco se habla de esto, bueno, claro, en vuestro caso, por supuesto también, ¿no? Pero en nuestras profesiones, lo mucho en contacto que estamos con el cliente y que no tiene horario. O sea, antes has dicho que le contestas a una clienta de madrugada. Totalmente, no de madrugada no, pero a lo mejor era 10 a las 11 de la noche Sí, sí. y le entraba la neura. Yo estaba con mi mujer en el sofá acostada viendo la televisión y me llamaba, es que, ¿y qué puede pasar si dice la jueza que se lo tiene que llevar, que se la tiene que llevar a dormir todo el fin de semana? Digo, eso no lo va a decir la jueza de primera. La jueza lo que va a decir va a ser que haya un punto de encuentro familiar, que la hija y el padre se vayan adaptando poquito a poco y luego ya pues le meterán una pernocta a lo mejor a los 6 meses, luego le irán ampliando. Y la neura la tenía que atender a las 11 de la noche porque le había dado la neura a la cliente de que si se tenía que ir con el padre a dormir o no se tenía que ir. Y entonces esos clientes son los que en realidad te duele cuando coges y porque tú le has explicado la realidad de lo que va a suceder, se cambian a otro abogado y luego en este caso fue honesta y me dijo que sepas que todo lo que tengo gracias a ti y que hice muy mal en cambiarme de abogado porque contigo hubiera estado mucho mejor. Y eso, yo dije, ole, pues mira, me alegra de que por lo menos haya sido sincera. La muchacha me lo pagó todo, ¿eh? O sea que pues problemas de dinero no fue y vamos, y cumplió a rajatabla, pero que te duele porque le has dado tiempo de estar con tu mujer en el sofá sentado viendo una serie, para la serie, dígame usted, y pegarte con ella 3/4 de hora solucionándola a ella su neura. Entonces, eso duele. De todas formas, hay líneas rojas, es decir, ya viene la experiencia te enseña y haces, una vez que tienes la primera entrevista sobre todo con el cliente, ya has captado el expediente y vas a empezar ese camino de proceso junto a tu cliente, de establecer unas pautas de horario, es decir, y marcarle qué es lo importante que está comprendido dentro o fuera, en este caso, mejor dicho, del horario laboral. Es decir, para mí una urgencia es que te hayan detenido, que hayas tenido un accidente con el coche, un accidente laboral, que hayas tenido cualquier percance pues en fin, una alcoholemia que te han parado en un control. Eso es una urgencia y te voy a atender porque nosotros además somos abogados del teléfono 24 horas y te atendemos de madrugada si hace falta, siempre y cuando estemos dentro de esos parámetros de lo que se entiende urgente e importante. Luego está la línea roja de, hombre, va a preguntar cómo va lo mío, como en mi caso, o quiero contratarte para un divorcio, pues las 10 de la noche no es la mejor hora, hay muchas horas en el día, ¿vale? Aunque hay casos excepcionales, porque también sabes que hay clientes que a lo mejor por su horario profesional no te pueden contactar antes y hace la excepción, pero también pones esa línea roja, sobre todo ya en esa entrevista, como te digo, en la que tú ya has captado con ese expediente y ya se establecido esa conexión profesional con el cliente y pones un poco esas pautas de los tiempos, porque si no, esto es una locura. Aunque así, da igual que estemos en vacaciones, fines de semana, y da igual el horario, que si es urgente te van a llamar y nosotros agradecidos, porque sin ellos tampoco estaríamos aquí. Pues sí, a mí también me ha pasado el hecho de estar contestando WhatsApps muy por la noche, ponerme la alarma por la mañana para coordinar un operativo, estar más de 24 horas sin dormir yo en la calle ocupándome de algo porque han salido las formas. Y bueno, pues al final, como decís, cada uno elige su abogado o su detective y que eso también, pues, de alguna forma se ve reflejado lo que hacemos, ¿no? En que llega a buen puerto y no hay más satisfacción que esa. Así que nada, muy guay, creo que hemos despejado muchas dudas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y pues nada, seguimos contando cositas.